Ahora sí, las cosas se están poniendo cada vez más interesantes en el arco de Egghead, y eso nos abre las puertas a más curiosidades, datos y teorías. Gracias a esto tengo la oportunidad de crear una teoría que desde hace mucho tiempo la he tenido guardada y que nunca tuve la oportunidad de compartir con ustedes. ¡Sí! ¡Sí! Hoy os traigo en este vídeo varias teorías en conjunto, basándome en lo poco que se nos ha revelado del reino antiguo, las Akuma no Mi, los Di, las capacidades de la fruta de Boni y lo que pasó inadvertido para todos. Sé que muchos creadores de contenido ya habrán hablado de este tema en ciertas ocasiones, pero quiero aportar mi granito de arena. Bueno. Así que antes de que veáis el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, aquí vamos. Vegapunk nos confesó en el manga que el mundo de One Piece se encuentra actualmente entre una especie de apocalipsis, refiriéndome más concretamente a la gran inundación, y una guerra que aún sigue persistiendo en la actualidad debido al conflicto que hubo entre los 21 reinos contra el reino antiguo. Obviamente dicho reino está inspirado en la Atlántida, un reino que estaba a años luz en cuanto a la tecnología, pero que terminó desapareciendo de un suspiro debido a una inundación, la cual destruyó este gran reino, y que de hecho la Atlántida estaba también en un gran conflicto, pues según Timeo, las principales leyes, aquellas que disponían los distintos reyes, eran el ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros y tomar las decisiones concernientes a la guerra y otras actividades comunes. La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida, pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación los empezaron a controlar, comenzando así sus ansias de expandir su imperio que desencadenaría conflictos entre otros reinos. Se está volviendo salvaje. Es probable que también el reino antiguo quisiera expandir su dominio más allá de lo que ya poseían, sin ninguna intención de derramar sangre, lo cual esto pudo haber desencadenado cierta desconfianza entre este y los 21 reinos, teniendo en cuenta que, en cuanto a armamento, eran mucho más poderosos que todos ellos en conjunto, ya que cada reino por correspondencia tenía su propio territorio dependiendo de las necesidades de su pueblo, pero el reino antiguo deseaba mucho más, algo que preocupaba en demasía al gobierno, manteniendo siempre los ojos puestos en dicho reino y preparándose para posiblemente una futura guerra contra ellos. Pero claro, esto sin que fueran conscientes de que el reino antiguo no buscaba una guerra, simplemente querían expandir y compartir sus conocimientos al mundo, por lo que pidieron ayuda a los Kozuki, uno de los pocos aliados que tenían y quienes confiaban en las buenas intenciones del reino antiguo, creando en el proceso los Poneglyph, ya que tal vez por aquel entonces aún no se había desarrollado la escritura y que estaba aún en proceso, para de esta forma preservar por siglos dichos estudios, ya que estas piedras son imposibles de destruir. Eso tiene sentido para mí. Puede que los primeros escritos que se hicieron fueran en referencia a los estudios de las Akuma no Mi, ya que como bien sabemos, hay muy pocos ejemplares de dicha enciclopedia que se muestran completos, y los planos de las armas ancestrales, pues Franky en Water 7 tenía en posesión los de Plutón. Pero prosigamos primero con el tema en referencia a los Di antes de hablar de las frutas. Como dije anteriormente sobre la similitud entre el reino antiguo y la Atlántida, es posible que el antes dicho estuviera consolidado por diferentes reyes que serían en este caso clanes. Sí, más concretamente los clanes Di, porque ahora sabemos que había muchos más tipos de Di, como lo son los Monkey, Marshall, Gold, Howard, Water, entre otros. Y entre uno de los líderes estaba Joy Boy, un hombre que les incitó a compartir al mundo todo lo que sabían y así vivir en paz con los 21 reinos a través del conocimiento, gracias a que este tenía una visión algo infantil pero al mismo tiempo honesta y altruista a los ojos de sus compañeros. Ay, qué bonito. Pero había un solo Di que no estaría de acuerdo con los ideales de Joy Boy, y estoy hablando de Imu de Nerona. Seguramente estáis diciéndome que esto no tiene ningún sentido, pero déjenme explicarme. Lo que Vegapunk nos contó en base al capítulo 1117 me hizo entender que es posible que entre los pocos portadores de la Di puede que haya un impostor, o sea, el mismo Teach es el único que se lleva todas las papeletas para catalogarlo como impostor, ya que es probable que él conozca toda la historia en referencia a los del clan Di, y como hemos visto a lo largo de la obra, es posible heredar dicha letra y no necesariamente
necesariamente pertenecer a este clan, tal como hizo Sabo frente a la tumba de Ace, quien heredó su voluntad como era el proteger a su hermano, consumir la Mera Mera y posiblemente heredar la Di, por lo que es posible que Teach heredara el apellido Marshall por voluntad propia, al igual que la letra, algo que seguramente Imu hizo en el pasado. Se apropió de dicha letra para a posteriori traicionar a los clanes, robar una de las armas ancestrales y entregárselas al gobierno como gesto de buena voluntad, y de esta forma verlo como un aliado más que a un enemigo. Tal vez inclusive Imu engañara al mismo gobierno sobre que el reino antiguo buscaba conquistar los reinos aliados, y que gracias a esto todos estuvieran tan reticentes a las palabras de los clanes Di, dudando de sus intenciones de prosperar con los 21 reinos. Pero no todos confiaban en las palabras de Imu, como eran los reyes de la isla Gyojin y el reino de Arabasta, pues seguramente conocieron a Joy Boy y que gracias a este sabían perfectamente que los gobernantes de su tierra eran gente de buen corazón. Esto daría a entender un poco ese llamado conflicto de ideas que mencionó Vegapunk y por qué dudaba de quién era el bando bueno o el bando malo, ya que no se tiene mucha información de esto y la única persona que sabe la verdad es el mismo Imu, y que por ende lo que hay escrito en dichos poneglyphs tal vez demuestre la inocencia de los del reino antiguo, que en realidad era un reino pacífico y no uno conflictivo como se nos ha contado por 800 años. Debido a las acciones de Imu como infiltrado, además de robar el arma ancestral Urano, el gobierno lo recompensó a este y a su familia de vivir en Marillois junto a los reyes fundadores. Gracias a esto llegó a conocer a Nefertari Lili, la reina de Arabasta, de la cual este se enamoró y obsesionó. Pensando que ella era creyente de sus palabras, empezaron a congeniar y hablar en todo lo referente a asuntos políticos y personales, confesándole Imu el cómo logró situarse en Marillois, dejando horrorizada a Lili para después contarle a Joy Boy todo lo que sabía y que era inminente una guerra, el cual acabaría destruyendo el reino y la vida de Joy Boy. Por esto tendría sentido las palabras de Imu cuando habló con Cobra sobre el error que cometió Lily de repartir los poneglyphs por el mundo, porque este no sabía que ella estaba afiliada a Joy Boy y que lo que había hecho no fue un error, sino que lo hizo aposta. Al escuchar el nombre de Nefertari Di Lily, todo empezó a cobrar sentido para él. Ella había heredado su voluntad y desde el comienzo lo había traicionado. Vaya, qué gran historia. Vamos a festejar. No, señor, la historia aún no acaba. Mames, que continúa. Pues sí, aparte creo que ni vamos a la mitad. ¿Cómo? Y ahora sí, vamos a proseguir con el asunto de las Akuma no Mi. Según el manga, desde un inicio Joy Boy era considerado como un hombre que podía estirarse como la goma, lo cual físicamente es imposible a menos que este consumiera a una muy temprana edad la fruta de Nika. Pero la pregunta es, ¿cómo fue creada esta fruta? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Creo que la pregunta fue esclarecida gracias a Vegapunk, que según su hipótesis, las Akuma no Mi son una manifestación de los deseos de la gente. Pero creo que no fue el caso de la fruta de Nika, es decir, Joy Boy debió de encontrar dicha fruta en el árbol de Adam, y que tras el conflicto que hubo en dicha isla, solo quedó una única fruta, y era el de este, la cual terminó consumiendo debido a su rareza y que con el tiempo se dio cuenta de lo que la fruta había hecho a su cuerpo, convirtiéndose en el único usuario en despertarla. Pero claro, solamente la fruta de Nika se salva de la hipótesis del científico, mientras que las demás Akuma no Mi fueron creadas por el mismo Joy Boy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Digo, no me parece descabellado esto, puesto que ya hemos visto que Luffy fue capaz de crear unas gafas con la ayuda de su pelo, además de que su poder es el de la imaginación, y creo que Joy Boy se aprovechó de las capacidades de esta fruta para poder cumplir los deseos de su gente, dependiendo de sus necesidades. Es por eso que hay ciertas frutas con poderes absurdos y extraños. Pero esto me hace ir un poco más allá. ¿Y si también fue el creador de otras razas? Esta idea se me ocurrió debido a los animales que se presentaron en el arco del Lonrin Lonlan. La gran mayoría eran alargados e inclusive había un perro que tenía los mofletes alargados como si se los hubieran estirado. Además de que en el mundo de One Piece ya hemos visto diferentes razas como lo son los piernas largas, los brazos largos y cuellos altos. Tal vez esto fuera debido a que Joy Boy aún le estaba costando controlar la fruta, y en parte porque aquellas personas que se vieron afectados por sus poderes no tenían la voluntad lo suficientemente fuerte como para revertir sus efectos y por ende terminaron de esta forma afectando también así a sus futuros descendientes.
Volviendo al punto, esto me hace pensar en la fruta de Lo, la Ope Ope no Mi, el cual al activar su despertar puede conceder la juventud eterna, un poder bastante sorprendente y que solo un dios puede acceder y conceder. Y por lo que se sabe actualmente, el gobierno pagó una grandísima cantidad de berries por ella cuando Barret la encontró, dando a entender que Imu sabía de las capacidades de dicha fruta, pues seguramente a él le pidió a Joy Boy crearla cuando estaba afiliado al reino antiguo, pero claro, para su propio beneficio en vez de compartirlo. Y posiblemente para evitar que cualquier otra persona la consumiera con el propósito de despertar su verdadero poder, le mintió al mundo sobre que las frutas eran reencarnaciones del mismo diablo y que suponían una amenaza para la humanidad. También esto serviría para evitar también el despertar de la fruta de Nika, para que otro usuario no activara su despertar. O sea, las altas esferas fueron los que impusieron el nombre a las frutas, Akuma no Mi, ya que como hemos visto, el mayor poder que sigue presente en el mundo de One Piece es la red de información, el poder de las palabras. Matemáticas, hijo. Con toda esta información presente, quisiera hablar en este momento sobre el poder de Bonnie, ahora que sabemos de lo que es capaz su fruta. Todos hemos creído desde el inicio que el poder de Bonnie era simplemente el de poner y quitar años, pero resulta que su poder estaba más roto de lo que nos pudimos haber imaginado, sobre todo porque puede modificar su cuerpo a través de posibles dimensiones alternativas, pues ya hemos visto que envejeció a Luffy y era muy similar al que dibujó Oda en el llamado Un futuro en que todo salió mal. También la vimos con un cuerpo similar al de los Buccaneer, seguramente en un mundo alternativo en donde era hija biológica de Kuma. Pero lo más sorprendente de todo es lo que se nos mostró en el capítulo 1118, pues Bonnie fue capaz de convertirse en el mismo Nika y que además emitía el mismo sonido de los tambores cada vez que Luffy activa el Gear 5, lo que provocó que el gigante de hierro volviera a activarse debido a la presencia de ambos dioses. Eso hizo que se me dispararan todas las alarmas. ¡Tengo miedo! Sobre todo por un pequeño dato que se comentó capítulos atrás y que nos ha provocado muchas dudas. ¿Cómo se activó el robot de la antigüedad hace 200 años si por aquel entonces no había ningún usuario de Nika o se ha tenido constancia de ello en ese tiempo? Gracias a Bonnie esto fue esclarecido. Seguramente hace 200 años hubo un creyente del dios Nika que consumió su fruta y temo pensar que tal vez fue un Gyojin el causante de esto, debido a que por aquella época aún era conocido este dios del sol. Al descubrir el gobierno mundial quiénes fueron los causantes de la destrucción de Mary Joyce, vieron a los Gyojin como una amenaza, impidiéndoles de nuevo la entrada a la tierra sagrada y esparciendo falsos rumores sobre ellos con la intención de que no pudieran volver a salir a la superficie. Seguramente por este motivo el Gorosei tenía en su poder dicha fruta. Al ver que el arma ancestral Urano no se podía activar con cualquier tipo de fuente de energía, intentaron replicarla estudiando la fruta, administrando una parte de ella en el factor de linaje de alguna de las esposas esclavas de los Tenryubitos, ya que dicha energía activó al robot al ser un arma procedente del reino antiguo, y pensaron que Urano se activaría por igual y que tal vez buscándole el uso correcto podrían usarlo para erradicar completamente todo lo relacionado con este reino. Esto me hace pensar que este incidente fue el detonante para borrar de la historia todo lo referente al reino antiguo, el dios Nika, Joy Boy y sus creyentes. Daría mucho valor de peso a las palabras que dijo el profesor Hiruluk antes de morir. ¿Cuándo crees que muere una persona? ¿Cuando su corazón es atravesado por una bala? No. ¿Cuando sucumbe a una enfermedad incurable? No. ¿Cuando bebe una sopa con setas venenosas? No. Una persona muere cuando es olvidada. Eso fue exactamente lo que Imu hizo, borrar de la existencia el nombre de Nika y Joy Boy, para evitar que vuelvan a ser un nuevo dios de la liberación. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho esta teoría. Estad atentos para las siguientes teorías suscribiéndoos a mi canal. Dadle like si os gusta y denle a la campanita para no perderos ninguna notificación. También podéis seguirme por mis redes sociales que os dejaré en el comentario fijado. ¡Eso es todo! ¡Nos vemos!